Buenas y lluviosas tardes. Hola, amigos. buenas tardes, ¿Cómo primaverales, muy lluviosas. Sí, así es la primavera porteña. Lluviosa, ventosa, después vienen las sudestadas. Bueno, supongo que ya a esta altura lo tenés registrado. Son bravas las primaveras. Bueno, por eso estamos adentro. Y hoy trajimos para comentar, para compartir, un comentario sobre un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es súper reciente. Un fallo reciente del 6 de septiembre de 2021, hace... Los chicos se portan mal. Claro, en este mes, hace 2 semanas, Claro. salió de la Corte Suprema. Es el fallo Héctor Ismael Rodríguez. Bueno, sobre un recurso, ¿verdad? Por supuesto, el señor llegó recurriendo una decisión desfavorable. La Corte le da entrada y lo interesante de este fallo es que sigue o viene en la continuidad de un hilo conductor desde el fallo Basterrica. Sí, Con algunos altibajos, pero en lo general menciona varias veces, sí. el fallo Arriola también. Viene con una línea argumentativa que se sigue apoyando en el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Se acuerdan? Porque siempre volvemos a esto. ¿Qué conductas, hablamos de esto en el video anterior, el Estado puede hacer de cualquier conducta tipificarla como delito? No, por supuesto que no, porque hay límites de razonabilidad, de utilidad, de constitucionalidad, en el punto donde para allanar, digamos, una esfera privada, que no se refiere a un lugar físico, sino, podríamos decir, al mismo ámbito espiritual de la persona, a nuestra dignidad, ¿no? Y solemos llamarla intimidad o privacidad, pero está cargado de contenido eso, porque es como vivimos nuestra vida. Bueno, resulta que en circunstancias muy distintas, Sí. a lo largo de muchos años, cambiando la composición de la Corte, cambiando la ley incluso de la No la 27, conducta porque sigue claro, criminalizada, pero sí cambió la ley. cambió y se fue estableciendo, lo dice uno de los votos, el doctor Rosenkrantz, una doctrina sostenida en la Corte de tendencia liberal, en el sentido de no está bien criminalizar desde ya cualquier conducta, pero no una que no ponga en juego La tenencia de estupefacientes, terceros, claro, porque hay una amenaza importante. habla sobre el bien jurídico tutelado, ¿no? La salud pública, la seguridad pública o el combate al narcotráfico, que es el objeto de la 23. Pero lo vincula, acá viene lo interesante, porque se va refinando mucho el argumento. Lo vincula, bueno, ya se había dicho, lo había dicho el doctor Belucio, y lo menciona, todo esto que yo le digo está en el fallo, por eso se los cuento, es el voto del doctor Rosenkrantz. Entonces, él repasa, ¿viste? Y dice, ya Belucio, Baqué habían dicho, junto con el doctor Petracchi, Sí. que ese era un límite, que no podía el Estado imponer una tutela moral respecto de cómo vivir la vida, cuando no había y establecer alguna restricción a los derechos básicos de las personas, sobre todo nuestra intimidad, nuestra dignidad, el derecho a estar a solas, qué hermoso que lo dicen, ¿no? El derecho a estar a solas. ¿Sí? Sí, creo que así lo menciona. Claro, que es el ámbito de decisiones personalísimas y tenemos derecho a que el Estado, el gran hermano, Leviatán, no esté ahí. No interfiera y no criminalice una conducta reservada, sobre todo no hay interferencia, no hay injerencia en terceros. Exactamente, No hay... ninguna lesividad, quizás algo que es inadmisible, lo señalan los tres, esto Belucio, Baqué y Petracchi en su momento, que es un preconcepto moralista o una afirmación dogmática cuando se vincula con el narcotráfico. No, dicen, no se aporta ninguna evidencia de esa vinculación. Claro. Son dos cuestiones. Vamos a los hechos como para que Sí, entiendan cuál es la contanos. particularidad. ¿Qué le pasó a Bueno, este el señor Rodríguez es un preso, está detenido en un penal en la provincia de Sí, Entre en Ríos. Gualeguaychú. Exacto. Ahora seguirá así. No sabemos qué otra condición, pero estaba detenido. Él está cumpliendo detención Sí. carcelaria en un penal en la Argentina y le encontraron en la espuma de su colchón 16 cigarrillos de marihuana, 4,2
y pico gramos, Sí. muy poco, y estaba escondido, se lo encontraron porque Sí, lo iban a cigarrillos cambiar de armados. cigarrillos armados. Bueno, Y estaban alegando, bueno, precisamente el artículo de la 23737, creo que es el 14. claro, Ah. lo que está, exactamente, estamos en el mismo hipótesis que Basterrica y que Que Arriola. Arriola. O sea, el artículo 14.2 de la ley de estupefacientes, la 23737, que incrimina la tenencia de estupefacientes aun cuando fuera para consumo personal, la mera tenencia, sin más. Entonces, acá empieza justamente el valor del artículo 19. Es una tenencia no ostentosa en un ámbito privadísimo. La idea de el ámbito privado no es solo mi casa, Claro, mi no domicilio. es solo el domicilio. No, el colchón que me llevo en un traslado de un instituto penitenciario a otro. Y bueno, ahí metí unos cigarrillos de marihuana, no ostenté, no consumí. Era claramente para consumo personal, Sí, él los exactamente. tenía, no había ningún indicio ni de comercialización ni de afectación Bueno, a terceros. lo que hay, también lo dicen ya sostenidamente los fallos, es una apreciación dogmática, prejuiciosa, sobre todo si se trata de una persona privada de libertad, de que la mera tenencia, en lugar de acreditar que hay fines de comercialización, tengo que, al revés, Claro. no es Argumentar que es no. para consumo personal. Cuando eso surge de manera notoria, de hecho que bueno, a poco de ver, justamente, son bastante transparentes. Pero claro, el señor está en una institución penal, entonces en principio le dieron el delito por tipificado, el 14.2, una condena que no puede ser en suspenso, el señor está detenido por otra razón, Claro. 2 meses, Pedían ¿no? 2 Del meses, 14.2, sí. claro, por tenencia de estupefacientes. Bueno, el razonamiento, como siempre, Diana, gira alrededor de conceptos como el derecho a tomar mis propias decisiones, se trata de consumos no ostentosos, no pretenden, digamos, llegar a terceros de ninguna manera, no, al menos hay un hecho de comercialización, Claro. se dan en el ámbito privado. ¿Tiene Estamos un precio precisamente- ese ámbito privado? Claro. Esa Habla es la en pregunta el del voto, decía que en este caso, que aunque sus derechos de tránsito, o sea, estuvieran Sí, la libertad restringidos, ambulatoria, exacto, restringida, obvio. pero mantiene la esfera de su privacidad, era claramente para tenencia para consumo Claro, personal. no trascendía de ninguna manera dañosa, ni siquiera peligrosa para terceros. Exacto. Y aparte que yo esté privada de libertad, claro, igual esto es un sentido espiritual, jurídico. Por supuesto que tengo una necesidad, se identifica dignidad humana con respeto a la privacidad. Y lo dice también nuestro artículo 18, que también lo Claro. cita. ¿Cómo vamos con el tiempo? 8 minutos. Ah, Entonces, muy bien. lo interesante es que reitera, denegaron. sí, le concede Le- la queja y lo No, pero devuelve fíjate lo al, que dice Casación en Entre al Ríos. tribunal para que adecue Claro, a la pero dice, inconstitución. antes de eso, porque por algo llegan a la corte, le dice, No, ok. estamos de acuerdo con el fallo Basterrica y Arriola, pero ¿no? consideramos que en este caso concreto no tipifica eso, no aplica. Pero hay ahí algo que no termina de fundarse, como de una presunción de que no es una tenencia para consumo personal. Bueno, ¿es porque está en una prisión? No, esa no puede ser la razón, dice la Corte. No. En todo caso puede ser una razón obvia, porque no estoy en mi casa, de algún tipo de restricción reglamentaria, como se supone que no tenés que tener Como que estupefacientes. estuviera, claro, incumpliendo Pero no el reglamento penal. del lugar en el que estaba, Claro. pero no un delito. Exactamente, podría ser, bueno, qué sé yo. Habría que verlo, Así pero podría que ser. incluso la Corte es muy interesante porque como nombra los precedentes en Basterrica, habla claramente que era en su domicilio, que ahí es Sí. obvio el ámbito privado. En Arriola ya no es en el domicilio, es en la calle, pero ahí también Bueno, a aplica ver, el ámbito paremos acá un privado. poquito Digo, porque- como que va hablando Sí. que no... Va cambian los desarrollando el lugares. concepto de privacidad, siempre con el pivote del artículo 19, en el sentido que justamente miren lo que pasa, legisladores
por favor deroguen esos 35 tipos penales. años Claro, del fallo diciendo, Basterrica. pero no solo allá, ayer cuando salió esto también, y hay otros, y Sí, también fallos de Cámara. sí. No, o sea, en este mismo sentido, o sea, promueve la derogación de esto, ya, digamos que tomemos una decisión. Y fíjense que eso sucede con distinta ley, distinta composición de la Corte, sí, pero sigue constante, bastante constante el sentido, y pasando el tiempo y en distintas situaciones. Vos dijiste Basterrica en su domicilio. Ahí nos queda más pensar, medio identificar ámbito privado, domicilio. Sí, es más fácil. Siempre lo mismo, tenencia para consumo personal. Pero ya Arriola era gente que había ido a comprar, la agarraron en la calle. Pero lo tengo en el bolsillo, no hay trascendencia para terceros. Y ahí el concepto de no trascendencia para terceros se amplía, no es una cosa meramente física. Claro, y ¿Quién me acá ve? ¿Quién tengo en el bolsillo? Tampoco llevo una granada. Claro, claro. Y bueno, y en este fallo, incluso dentro de De una institución penal ahí también se consagra el mismo principio. y la inconstitucionalidad de la criminalización de la tenencia para consumo personal. Claro, sin o ostentación a sea, terceros. sigue aplicando la doctrina de Arriola, Basterrica y lo que sigue, pero lo va ampliando en ese sentido. No, porque pasa es como un caso medio extremo, aunque hay otros fallos de estos, así, uno que yo recuerde de Tucumán. No, claro que hay un ámbito privado, y encima en general suelen ser personas que, o sea, no hicieron nada en otro sentido, ni siquiera violaron un reglamento de algo que nada que ver, en general, sin esos problemas, digamos. Bueno, Así que bueno, ha sido consistente. ¿Cuánto más vamos a seguir sin que cambie? Yo no digo toda la 23.737. Hoy estamos hablando de eso, ¿no? Puede ser deseable. Lo más es urgente, posible, no soy sí, tan o sea. experta. Es una ley muy compleja. Pero sí, está bien, si no el todo, si correspondiera, pero sí derogar estos tipos penales que nos siguen llevando al mismo punto cuando ya tenemos tanta doctrina ahora consistente y jurisprudencia, incluso y especialmente de la Corte Suprema, más allá de todos los cambios de este país que es una licuadora. Bueno, algo bueno. La discusión tiene que pasar por el Congreso, donde corresponde hacerse. Así que desde acá, por supuesto. Bueno, ¿y qué pasó? Conclusión, el señor Rodríguez, sí. O sea, siguió cumpliendo su detención, supongo que está ahí, o no sé cómo seguirá su suerte, pero esto no fue motivo de un reproche penal. O sea, directamente se tuvo por inconstitucional y obviamente no se le aplicó ninguna... No se le incrementó la pena claro, en la cantidad de días de detención. Bueno, nos despedimos acá, esperando que la próxima semana esté El sol, lindo para mostrar el nuevo patio. El nuevo no es nuevo, pero está arregladito divino. Así que esperemos que no llueva. Bueno, nos vemos. Les dejamos un beso. Chao. Chao.